Jeffrey Dahmer met his death this morning while working as a janitor, cleaning a prison bathroom. Bienvenido a Watch Mojo Español. Yo soy Jackie y hoy veremos asesinos famosos que fueron asesinados tras las rejas. The beating was so savage, 89-year-old Bulger was unrecognizable when his body was found. Nikolai Radkevich. Nikolai Radkevich, un asesino en serie ruso de principios del siglo XX, empezó sus crímenes tras ser expulsado del cuerpo de cadetes. This was not a good time to be disgraced and out of work in Russia. The economic conditions in the country were not good. Deseoso de purgar el mundo de lo que consideraba mujeres depravadas e inmorales, mató a 3 trabajadoras sexuales entre junio y septiembre de 1909. Finalmente fue detenido el 17 de septiembre, inmediatamente después de matar a su tercera y última víctima en un hotel. He called for the doorman to stop him, and along with other staff, the doorman managed to wrestle Nikolai Radkevich to the ground. Fue condenado a 8 años en la katorga, una forma rusa de castigo en la que los presos eran enviados a Siberia para realizar trabajos forzados. Radkevich pasó 4 años en estas brutales condiciones antes de ser asesinado por sus compañeros de prisión. Juan Jairo Moreno Torres. Conocido como Johnny el Leproso por una cicatriz de la infancia, el asesino colombiano John Jairo Moreno Torres causó problemas desde muy joven. Abandonó la escuela a los 13 años y se unió a la banda más temida de Bogotá, vendió drogas y cometió varios delitos violentos. Oficialmente mató a 4 personas durante su época como jefe de la banda, pero se cree que pudo haber asesinado hasta 20. También cometió varios asaltos antes de que lo detuvieran en febrero de 1998, cuando todavía era un adolescente. Fue enviado a la cárcel La Modelo de Bogotá y ejecutado violentamente por otros presos que le dispararon 12 veces con un arma de fuego de contrabando. Colin Hatch. Calificado como altamente peligroso y una amenaza para el público, Colin Hatch fue condenado a cadena perpetua en 1994 por cometer un crimen horroroso. When he was jailed in 1994, Colin Hatch was told he was so dangerous it would never be safe to release him and he would die in prison. Tenía un historial de comportamiento similar y fue enviado a un centro de máxima seguridad de Yorkshire llamado H.M. Prison Full Sutton. Permaneció en la prisión durante casi 2 décadas, pero su vida se truncó en febrero del 2011. En lo que los oficiales de la prisión denominaron un accidente, Hatch fue emboscado por otro recluso llamado Damien Fox, que tenía antecedentes de atacar a presos implicados en cierto tipo de delitos. At his trial, Colin Hatch had said he'd be a dead man if he were sent to prison, and so it proved. Humberside police are now questioning 35-year-old fellow prisoner Damien Fox in connection with his death. Ian Huntley, otra víctima destacada de Fox, sobrevivió a su ataque. Hatch no tuvo tanta suerte y murió a causa de las heridas que le había ocasionado. Enriqueta Martí. Conocida por nombres espeluznantes como la vampira de Barcelona, Enriqueta Martí fue una asesina en serie española que se cree que asesinó a 12 víctimas a principios del siglo XX. There had been reports that children had gone missing from some of Barcelona's poorer neighbourhoods, and it was alleged that Enriqueta was involved in taking these children, and without remorse. Por desgracia, los registros de estos crímenes son bastante escasos, debido tanto al periodo de tiempo como a la situación económica de sus víctimas, lo que lleva a algunos a cuestionar la culpabilidad de Martí. Además, no tuvo juicio. Fue detenida y recluida en la cárcel Reina Amalia, pero la asesinaron antes de que pudiera comenzar su proceso. La versión oficial es que fue atacada por sus compañeras de prisión y ahorcada públicamente en el patio de la cárcel. She was buried in a mass grave on the outskirts of Barcelona and took most of the names of the victims and her clients with her. Billy Shemirmir. A finales de la década del 2010, el tejano Billy Shemirmir se hacía pasar por empleado de mantenimiento e irrumpía en las casas de mujeres ancianas. Luego las atacaba cuando estaban solas y las asfixiaba con una almohada. At a press conference yesterday, family members of the victims Shemirmir was charged with killing gathered to truly share their reactions.
Aunque Shamir Mir fue condenado oficialmente por 2 muertes, la policía cree que es responsable de docenas de asesinatos en el área metropolitana de Dallas. Fue condenado por las muertes de Lucy Harris y Mary Brooks, lo que le valió 2 cadenas perpetuas en la unidad H.H. Caulfield de Texas. Mientras estaba recluido, hizo comentarios inapropiados sobre la familia de su compañero de celda, quien lo golpeó hasta la muerte y posiblemente lo apuñaló con un bolígrafo. This morning, there's a lot of comments, and I've been reading through them all morning long, and let's just be honest, there's none that are really appropriate to air on television this morning. Let's just say he won't be missed. Robert Liberty. En 1966, Robert Liberty intentó quitarse la vida, pero fracasó y fue ingresado en el centro médico del condado de Orange. Ahí conoció a Marcella Landis, de 31 años, con quien inició una relación. Poco después, Liberty la estranguló hasta la muerte con una media. Fue declarado legalmente demente e internado en un hospital estatal hasta 1969, cuando se le consideró apto para reingresar en la sociedad. Pronto mató a 2 personas más, a su compañero de habitación, Thomas Astorina, y a Robert Irion, un enfermero que trabajaba en el hospital estatal. Fue detenido de nuevo tras una persecución del FBI y una vez más se declaró inocente por demencia. Pero antes de que pudiera celebrarse el juicio, Liberty fue estrangulado y asesinado por un compañero de celda llamado Timothy Dudley. Robert Simon. Conocido como Madman por sus compañeros, Robert Simon era miembro de Warlocks Motorcycle Club de Filadelfia, un grupo de forajidos con fama de ser violentos. Fire a knife. Answer him. Incluso para ellos, Simon era conocido como un renegado peligroso, y supuestamente lo nombraron ejecutor del club debido a su historial de violencia. Además de cometer robos a mano armada e incendios provocados, se sabe que mató a 2 personas, a su novia adolescente Beth Smith Dosenberg y a un agente de policía de Nueva Jersey llamado Hipólito González, que lo había detenido durante un control de tráfico rutinario. Immediately following the shooting, both Mudman and Staples tried fleeing the scene, but were soon pursued by nearby police officers who had heard the 2 gunshots on Sergeant Gonzalez's radio request for backup. El asesinato de González lo envió a la prisión estatal de Nueva Jersey, donde fue golpeado hasta la muerte por su compañero de celda, Ambrose Harris, mientras esperaba su ejecución. Leslie Bailey. Algunos delitos son tan horribles que las personas que los cometen tienen que mantenerse aisladas dentro de la misma prisión. Although, of course, we all knew that these things went on and they existed, but the degree and the amount involved surprised us all. Este fue el caso del asesino en serie inglés Leslie Bailey, que era un recluso de la regla 43 en la prisión de Whittemore. Esto significaba que tenía que estar separado del resto de la población, pues los oficiales temían que lo atacaran. Esto debido a su historial, ya que se le relacionó con varios crímenes horribles, entre ellos la muerte de 3 personas. In my profession as a police officer, we're in the business of obtaining confessions from people, but I could honestly say I don't really know if I'd ever want to hear another confession again if it was in those circumstances. Se sabía que Bailey estaba con una banda de delincuentes y la policía cree que fueron culpables de muchos más crímenes y muertes. En cualquier caso, la justicia llegó para él, a pesar de su posición en la cárcel. En octubre de 1993 fue hallado muerto estrangulado en su celda. Edwin Capratt. Como la mayoría de sus víctimas eran ancianas, Edwin Capratt de Florida se ganó el apodo de El Asesino de Abuelas. Edwin, who was nicknamed Mike by family members, was said to be intelligent and loved reading books, but he was also known to be a very violent and easily angered bully who would go after those smaller and weaker than himself. La primera víctima de Capratt fue un hombre de 27 años llamado Lee Bugay, al que golpeó en la cabeza con un tubo. Después mató a varias ancianas en 1993 y generalmente provocaba incendios para hacer pasar sus muertes como accidentes. Un anónimo telefoneó a la policía para que investigara a Capratt, que ya había sido encarcelado por la muerte de Bugay. Se encontraron sus huellas dactilares en una de las escenas del crimen y fue detenido y condenado a muerte.
Throughout both trials, Edwin Capratt was uninterested in the proceedings and was supposedly reading a book the entire time. Pero el 19 de abril de 1995 se involucró en una pelea con sus compañeros de prisión, Mario Lara y Rigoberto Sánchez Velasco, quienes lo apuñalaron. Carl Williams. Este destacado narcotraficante era una figura poderosa en los barrios bajos australianos. He got bigger and bigger, and greedier, as they tend to do. Desempeñó un papel importante en los asesinatos cometidos por bandas de Melbourne entre 1998 y 2010, y las autoridades creen que es responsable de al menos de 10 de los 36 asesinatos por encargo. Finalmente fue encarcelado por 4 cargos de asesinato que él había ordenado personalmente. These people were so prepared to kill that they appeared to have little regard for the safety of innocent people around them. Las víctimas eran Jason y Louise Moran, de la prominente familia Moran, el socio criminal Mark Malia y Michael Marshall, al que le dispararon y mataron delante de su hijo pequeño. Williams fue enviado a la prisión HM de Barwon, donde su compañero Matthew Charles Johnson lo golpeó hasta la muerte con el mango de una bicicleta estática. Roger Keevy. Apodado el estrangulador de la I-5, Roger Keevy fue responsable de la agresión y muerte de al menos 8 mujeres. Llevó a cabo sus crímenes principalmente en los alrededores de Sacramento, California, entre 1977 y 1987, y buscaba a sus víctimas en la autopista interestatal, de ahí su apodo. Finalmente fue detenido en 1988 y recibió una condena inicial de 25 años de prisión a perpetua. For each victim, Keevy responded in a hoarse, raspy voice saying guilty, guilty 6 times. En los años siguientes se añadieron más cadenas perpetuas a medida que se descubrían más pruebas de sus otros asesinatos. El 28 de febrero de 2021 se encontraba en la prisión estatal de Mule Creek, en California. El estrangulador de la I-5 fue estrangulado hasta la muerte por su compañero de celda, Jason Boudreau, que al parecer lo hizo en represalia por sus crímenes. Shock from victims' families tonight, guys. Those who were directly impacted by Roger Keevy and his serial slayings. But some of these families tonight are saying his death comes 35 years too late. Gerard John Schaefer. I never thought that I would be that close to someone who was capable of doing those things. Gerard John Schaefer trabajaba como ayudante del sheriff en Florida cuando secuestró a 2 chicas y las ató en un bosque remoto. Pero pudieron escapar después de que le llamaran para que entrara en servicio, aunque alegó que solo quería mostrarles los riesgos de pedir aventones. Fue detenido y acusado de detención ilegal y agresión con agravantes. Mientras estaba en libertad bajo fianza, secuestró y mató a otras 2 chicas, y fue detenido de nuevo cuando se encontraron los cadáveres en descomposición en el bosque. Schaefer fue condenado a cumplir 2 cadenas perpetuas consecutivas en la prisión estatal de Florida, donde en 1995 fue asesinado por otro recluso, Vincent Rivera, quien recibió 53 años más por el asesinato. When I found out that Schaefer had been killed, it was like a horrible stink had just drifted out the window, and for the first time in years, I could breathe fresh air. Sidonio Teixeira. En el 2008, Sidonio Teixeira fue condenado a cadena perpetua por acabar con la vida de su hija pequeña e intentar asesinar a su hijo. Mientras cumplía su condena en la prisión de máxima seguridad de Long Lartin, en Worcestershire, Inglaterra, fue atacado por otro recluso en el taller de la prisión. Al parecer, el culpable Víctor Castigador metió una piedra en un calcetín y lo utilizó para golpear a Teixeira, que más tarde sucumbió a sus heridas. Castigador, que afirmaba haber estado purgando el mal del mundo, fue declarado culpable en 1990 de los asesinatos de 2 guardias de seguridad, además de que ya cumplía una cadena perpetua. Posteriormente, el Tribunal de la Corona de Birmingham le dio cadena perpetua por también matar a Teixeira. Donald Leroy Evans.
2 days ago, a 12-member jury sentenced Donald Leroy Evans to death by lethal injection. Aunque solo fue declarado culpable de 2 asesinatos, Donald Leroy Evans admitió su responsabilidad en los asesinatos de más de 70 personas. He even led the FBI on a 2-day search for bodies in the Arizona desert, but they found nothing. De ser cierto, esto lo convertiría en uno de los asesinos en serie más prolíficos en la historia de Estados Unidos. El 1 de agosto de 1991 acabó con la vida de su última víctima, Beatrice Louise Rauff, en Mississippi. Fue detenido 4 días después y finalmente condenado a muerte. Sus crímenes también dieron lugar a condenas a nivel federal y en el estado de Florida. En 1999, mientras estaba en el corredor de la muerte, un compañero llamado Jimmy Mack decidió acercar un poco más la fecha de ejecución de Evans. Al parecer estaba en la ducha de la prisión cuando Mack lo apuñaló hasta la muerte. Nikolai Fefilov. Durante 6 años, Nikolai Fefilov sembró el terror en la ciudad de Sverdlovsky, en la entonces Unión Soviética. En total tuvo 7 víctimas, todas mujeres. Había servido en el ejército soviético y se cree que la motivación de sus crímenes surgió porque la mujer que amaba lo rechazó. Fue detenido en 1988 tras ser sorprendido por un alto funcionario soviético intentando deshacerse del cadáver de su última víctima. Fefilov estaba en la cárcel a la espera del juicio cuando encontró la muerte a manos de su compañero de celda el 30 de agosto de 1988. Pronto surgieron teorías de conspiración de que su asesinato había sido organizado para evitar un juicio potencialmente sensacionalista. Sin embargo, estas afirmaciones no han sido confirmadas. Laron Williams. En octubre de 1977, Laron Williams se cobró la vida de una trabajadora sexual en Nashville, Tennessee. Antes del juicio llegó a un acuerdo de culpabilidad con una condena de 10 años en prisión. Aún estaba cumpliendo su condena en 1981 cuando se fugó del centro penitenciario de Memphis. En su huida mató a otras 2 personas, a un agente de policía que intentó detenerlo y a un sacerdote católico. Fue recapturado poco después y enviado de nuevo a prisión, esta vez con 2 condenas a muerte. El 8 de julio de 1985 fue abatido por un grupo de reclusos, al parecer por estar demasiado tiempo al teléfono de la prisión. Resultó gravemente herido y finalmente murió en un hospital cercano. Daniel Camargo Barbosa. Nacido en Colombia en 1930, Daniel Camargo Barbosa tuvo una infancia bastante problemática. Las limitaciones económicas le impidieron seguir con su educación, por lo que terminó involucrado en la delincuencia. Empezó con pequeños robos antes de pasar a secuestrar, agredir y asesinar a chicas jóvenes. Ingresó por primera vez a prisión en Colombia, donde se cree que se cobró la vida de más de 80 chicas. Escapó de la cárcel y huyó a Ecuador, donde continuó con sus despreciables acciones y posteriormente confesó 72 asesinatos en el país. Barbosa estuvo encarcelado 16 años, pero su condena se terminó solo 5 años después, cuando fue asesinado por otro recluso, que resultó ser sobrino de una de sus víctimas. Lenko Latkov. Entre 1999 y 2000, Lenko Latkov cometió 3 asesinatos en la provincia de Haskovo, en la República Popular de Bulgaria. Todas sus víctimas eran mujeres de edad avanzada, aunque también atacó a chicos y chicas jóvenes, a los que aparentemente solo agredió. Se sospechaba que había cometido otros 3 asesinatos, pero ninguno se confirmó antes de su muerte. Antes de su juicio se sometió a evaluaciones psicológicas y luego fue trasladado a una prisión donde estuvo recluido. Latkov nunca tuvo la oportunidad de responder por sus crímenes. El 13 de septiembre del 2003, su compañero de celda, Sami Bayam Abdullah, que había sido encarcelado por intento de asesinato, logró matarlo tras una acalorada discusión. Elio José Muniz Filho. Elio José Muniz Filho, o Eliño, como era conocido, fue condenado a 201 años en prisión por la muerte de 65 personas. Nacido y criado en Pernambuco, Brasil, era un asesino justiciero que pretendía, según él, limpiar la ciudad, eliminando a las personas que consideraba malvadas.
Por muy buenas que fueran sus intenciones, a ojos de la ley esto se considera un delito y fue detenido en 1998. Sus acciones parecían haberle ganado el favor de los habitantes de la ciudad, ya que más de 3,000 personas firmaron una petición para exigir su liberación. Sin embargo, mientras cumplía su condena, fue violentamente agredido por 3 presos y más tarde murió en un hospital a consecuencia de sus heridas. Artur Kitaev. Justo cuando la Unión Soviética cayó a principios de la década de 1990, Artur Kitaev se embarcó en una oleada de delitos sexuales y asesinatos. Esto le valió el apodo de el último maníaco sexual de la URSS. Durante ese periodo había conseguido un trabajo como conductor para una empresa automovilística. Con su vehículo oficial acosaba a jóvenes que pedían aventón en la ciudad de Smolensk y se cobró la vida de 6. Kitaev fue detenido en julio de 1992 y condenado a muerte 2 años después, aunque finalmente se le conmutó por cadena perpetua. El asesino ruso permaneció en prisión hasta septiembre del 2019, cuando una discusión con su compañero de celda acabó en un brutal ataque que finalmente le cobró la vida. Thor Nils Christensen. Thor Christensen terrified a town. No conscience whatsoever. Zero. Nacido en Dinamarca, Thor Nils Christensen fue llevado a Estados Unidos por sus padres a la edad de 5 años. Aunque fue un estudiante brillante, perdió el interés por los estudios y abandonó la escuela para trabajar en una gasolinera. Por aquel entonces empezó a albergar pensamientos despreciables que luego hizo realidad tras robarle una pistola a un amigo. Fue responsable de la muerte de 4 mujeres, pero su racha asesina llegó a su fin cuando su 5ª víctima sobrevivió y meses después condujo a la policía hasta él. This guy thinks what he did was all right. Mientras cumplía cadena perpetua en la prisión estatal de Folsom, un preso no identificado lo hirió en el patio de ejercicios y más tarde sucumbió a sus heridas. José Antonio Rodríguez Vega. Apodado el Mataviejas, José Antonio Rodríguez Vega sembró el terror entre las ancianas de Cantabria, comunidad autónoma de España. En solo 8 meses entró en los corazones y hogares de varias mujeres de la zona y acabó con la vida de al menos 16. Tras su detención confesó los crímenes, pero se retractó durante el juicio. A pesar de esto, fue declarado culpable y condenado a 440 años de prisión. Había cumplido solo una parte de su condena cuando encontró su fin a manos de 2 reclusos de la prisión de Salamanca, que lo agredieron brutalmente en la zona común. Leopold Dion. Los crímenes de Leopold son bastante trágicos, no solo porque implican la muerte de 4 personas y la agresión de muchas otras, sino porque varias pudieron haberse evitado. Dion había sido condenado 2 veces por delitos de agresión, pero en ambos fue puesto en libertad anticipada por una junta de libertad condicional. Más tarde terminó con la vida de 4 niños antes de ser detenido de nuevo, esta vez para siempre. Fue condenado por un solo asesinato y recibió la pena de muerte, aunque después se le conmutó por cadena perpetua. Fue atacado y asesinado en prisión por un compañero que fue absuelto del delito por enajenación mental. Leroy Martin. Nacido y criado en Gaffney, California del Sur, Leroy Martin llevaba una vida aparentemente normal. Trabajaba en una fábrica textil y tenía esposa y 3 hijos. Sin embargo, tras su fachada se escondía un maníaco que sembraba el terror entre las mujeres de la zona y era responsable de la muerte de 4 personas. And I was getting a little eerie feeling as we got deeper into the woods, and finally one of the deputies said, "Here she is," and she was covered up with some brush. Tras hacerle 2 llamadas a un escritor del periódico, 2 residentes locales vieron a Martin cerca de la escena del crimen y más tarde fue detenido por la policía. Why don't you just turn yourself in? Nah, y'all gonna have to hunt me down and shoot me dead like the dog I am. Fue condenado a 4 cadenas perpetuas consecutivas, pero solo cumplió 4 años antes de que otro recluso de la Institución Correccional Central de California del Sur lo sacara de su miseria. Part of him wanted to be caught. I think another part of him enjoyed the publicity. He would get up every morning and go down to a local cafe and
and get copies of all the papers and read and talk about the Strangler. Charles Smith. National media pounced, including Playboy and Life magazine, all to see the man, the murderer, with a personality bigger than life. El flautista de Hamelin de Tucson, Charles Smith, fue un asesino en serie que cobró la vida de 3 jóvenes en los años 60. Smith era conocido por juntarse con un grupo de adolescentes de la zona de Tucson, y cuando quería saber qué se sentía quitar una vida, buscaba a sus víctimas dentro de ese mismo círculo. It was May 31st, 1964, when Schmidt decided to fulfill a long-time desire to see what it would feel like to kill. Al final fue uno de esos mismos amigos quien contribuyó decisivamente a que la policía construyera un caso ganador en su contra. Richie Bruns got probation and was sent to Ohio. So he was so jittery, he called his father and told him all about what he knew about Schmidt and the deaths. Tras fugarse con éxito de la prisión estatal de Arizona en 1972, fue recapturado y enviado de vuelta, donde encontró su fin solo 3 años después en un horrible ataque de otros 2 reclusos. James Whitey Bulger. At the age of 14, Bulger had his first brush with the law, arrested and setting up a lifetime of being on the wrong side of the law. James Whitey Bulger, que en su día fue el fugitivo más buscado de Estados Unidos, era un infame jefe mafioso que controlaba la banda de Winter Hill en Somerville, Massachusetts. También trabajó como informador del FBI durante muchos años, lo que, como era de esperarse, no le ganó muchos amigos entre sus socios criminales. Vivió como fugitivo durante 17 años, pero finalmente fue detenido en el 2011 y condenado a 2 cadenas perpetuas consecutivas por sus crímenes, incluido el asesinato. Whitey Bulger was found guilty on 31 counts, including both racketeering charges, and was found to have been involved in 11 murders. Estuvo en varias prisiones antes de ser enviado a la penitenciaria de Estados Unidos en Hazleton, Virginia Occidental. El 29 de octubre del 2018, en menos de 24 horas, fue emboscado por varios reclusos y dado por muerto en un estado irreconocible. Investigative reporter Eric Rasmussen found out Bulger is the 3rd prisoner killed at that facility just this year. Donald Harvey. Mientras trabajaba como camillero de hospital en Ohio y Kentucky, Donald Harvey fue responsable de la muerte de un número autoproclamado de 87 personas. He was quite bizarre, and on certain levels raised some doubts as to whether or not this guy was reciting some sort of fantasy. Harvey empleó varios métodos en lo que consideraba un asesinato piadoso de sus pacientes, incluido el uso de venenos, la asfixia y la retención de medicamentos esenciales. They do narrow the list to 10 possible victims. All died of illnesses that could be a cover for poisons like arsenic, a substance found in large quantities at Harvey's apartment. Se declaró culpable de 37 asesinatos para evitar la pena de muerte y fue condenado a cadena perpetua. Pero cuando te describes como un ángel de la muerte, lo más probable es que en algún momento pruebes tu propia medicina. James Elliott, un compañero de celda de la institución correccional de Toledo, en Ohio, se abalanzó contra él consciente de sus crímenes. He placed himself in that position. I really don't have much compassion for him. He's I said back then, and I'd say today, if he ever had gotten out, he would have continued to kill people. Richard Love. I think that the murder said something to people about American society. This was seen as a culmination of trends that were dangerous, that were immoral. Richard Love y Nathan Leopold eran 2 estudiantes extremadamente inteligentes nacidos de padres ricos que fantaseaban con cometer el asesinato perfecto. Wealthy, well-educated teenagers who had done it, they said, for the sheer thrill. Su víctima fue el joven Bobby Franks, que pagó el precio definitivo el 21 de mayo de 1924. Se deshicieron del cadáver, pero por error se les cayeron unas gafas en el lugar del crimen, que les ayudaron a encontrar a Leopold. They found that only 3 pairs of eyeglasses with that hinge
had been sold in the Chicago district. Lograron eludir la pena de muerte y fueron condenados a cadena perpetua. Pero mientras Leopold mantuvo un historial impecable durante su condena y finalmente le concedieron la libertad condicional en 1958, la historia de Love dio un giro espantoso. Encontró su fin a manos de otro preso de la penitenciaría de Statesville, Illinois, que lo atacó en la ducha. Albert DeSalvo. They were young and old, black and white. As the number of victims grew, police became more and more frustrated. La Boston de los años 60 en Massachusetts era aterrorizada por dos criminales, uno apodado el Estrangulador de Boston, que mató a 13 mujeres, y el Hombre Verde, que entraba en las casas de las mujeres y las atacaba. The grisly headline-grabbing crimes had some comparing the Boston Strangler to Jack the Ripper. Cuando la policía inició una investigación sobre los crímenes del Hombre Verde, le señalaron a Albert DeSalvo, a quien detuvieron y acusaron de los crímenes. Mientras estaba detenido, confesó ser también el Estrangulador de Boston, pero debido a la falta de pruebas físicas, solo fue juzgado por las acusaciones del Hombre Verde. DeSalvo cumplía cadena perpetua cuando otro prisionero lo atacó mientras estaba en la enfermería. Décadas más tarde, las pruebas de ADN obtenidas de una de las víctimas demostrarían que DeSalvo era de hecho el Estrangulador de Boston. It would appear to definitively determine, in fact, that Albert DeSalvo was the killer of Mary Sullivan. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer was responsible for killing more than a dozen people. The majority of those murders happened in an apartment near the Marquette campus. Uno de los asesinos en serie más infames que han pisado la tierra, Jeffrey Dahmer, fue responsable de la muerte de 17 jóvenes. Su racha llegó a su fin en julio de 1991, cuando un chico escapó de su apartamento y llevó a la policía hasta él. Se declaró culpable de todos los cargos que se le imputaban y recibió 15 cadenas perpetuas consecutivas en Wisconsin y una adicional en Ohio. En la cárcel se dice que no sentía remordimiento por sus crímenes, lo que al parecer enfureció a su compañero de prisión, Christopher Scarver, quien lo atacó en el gimnasio de la prisión y acabó con su vida. To many, including Dahmer's own attorney, it comes as little surprise. I wasn't shocked because I thought that Jeffrey Dahmer would end up this way. Scarver también mató a Jesse Anderson, otro asesino convicto, que casualmente estaba en el gimnasio al mismo tiempo. At his first court appearance, Scarver entered the courtroom singing. Rain or shine, sharing your dreams. ¿Qué te parecen estas historias? I believe in God too. But my God is a God of vengeance. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestras elecciones? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.